América. Un equipo que lo aman o lo odian. Al equipo al que si te preguntan a qué equipo le vas y tú dices que al América, te van a tirar con todo. Es el equipo al que todos le quieren ganar. Un equipo con una historia llena de ambición, orgullo y pasión. Fundada en un 12 de octubre de 1916 por unos estudiantes de la Ciudad de México. Ellos eligieron los colores, el escudo y el nombre que hoy conocemos como el Club América. Hablemos de historia. En el año de 1959, el dueño del América era entonces el dueño de los refrescos Jarritos. Una época donde América no levantaba títulos y para ese entonces eran conocidos como los Canarios. En la búsqueda porque el equipo se diera a conocer, hicieron por un tiempo presidente honorífico al mismísimo Cantinflas. Pero ni esto le resultó. Fue en ese mismo año cuando Emilio Azcárraga Milmo, conocido como el Tigre, compró al Club América por la cantidad de 425,000 pesos. Ni lo que hoy cuesta una casa ni un coche. Comenzó a traer refuerzos de Brasil y comenzó a posicionarse como el equipo de los malos. En ese entonces el equipo de los buenos eran las Chivas, por ser el equipo del pueblo. Para un equipo que a futuro se esperaba grandeza, se fabricó un estadio de talla mundialista. Tanto así que fue de los primeros estadios con la capacidad de más de 100,000 personas. Dicho estadio, el mismísimo Estadio Azteca, se inauguró un 26 de mayo, una fecha que los de Cruz Azul nunca olvidarán, pero esta vez del año 1966. El primer partido de este estadio fue entre el América contra el Torino de Italia y fue Arlindo dos Santos, jugador brasileño, el primero en anotar el gol en el Estadio Azteca. Hablemos de los títulos del América. La pregunta aquí es, ¿desde cuándo empezó a ganar los títulos? 19 de diciembre de 1965. América ganaría su primer título oficial tras vencer 2-0 al mismísimo Veracruz. Antes de pasar al segundo título, ahí les va un dato curioso. En los años 70 surgiría el antiamericanismo, de la mano de un comentarista muy famoso llamado José Ramón Fernández, y hasta la fecha continúa. El segundo título vendría en la temporada de 1970 y 1971. Aquí es donde se adaptaría el formato de liguilla que hasta hoy sigue vigente. Y América se llevaría su segundo título oficial ante el Toluca tras ganarle 2-0. En la temporada de 1975 y 1976, América llegaría a una final más. Para conseguir su tercer título, le ganó 4-0 a los Leones Negros, la UDG. Ahora pasemos a los años de los 80. Al equipo le urgía un cambio y empezarían por el sobrenombre. Ya no se llamaron ni los Canarios, ni los Millonetas, ni los Cremas. Ahora pasarían a llamarse nada más y nada menos que las Águilas, un animal característico de México. Todo esto a cargo del presidente Emilio Díez Barroso. Y con eso también vendría un cambio en el equipo. Con esta bonita jersey, América estrenaría uniforme. El primer jugador en recibir esta bonita jersey era nada más y nada menos que el Capitán Furia. En el año de 1984 se daría una final conocida como la final del siglo. América contra Chivas. El América venía con una sed de venganza, ya que un año atrás las Chivas los habían eliminado. En el partido de ida en el Estadio Jalisco, América estuvo a punto de ganarlo 2-0. Con goles de Hermosillo y Mario Trejo, en los últimos 15 minutos del partido, Chivas logró empatar el partido. Vámonos al partido de vuelta. En el Estadio Azteca, América con uno menos lograría una gran hazaña. Sí, así como en el 2013. El partido acababa de empezar y le expulsaron a un jugador. Vacas metería el primer tanto del partido. El Capitán Furia haría el segundo tanto y quien hizo el tercer gol fue nada más y nada menos que nuestro actual director de la selección mexicana, Javier Aguirre. América se coronó campeón en esta final del siglo, la única que ha existido entre el América contra las Chivas. Este equipo contaba con figuras como Daniel Brailovsky, el portero Miguel Celada, Vinicio Bravo y el director técnico de este grandísimo equipo era nada más y nada menos que Carlos Reynoso. Después de esta gran final nacieron muchos americanistas. Sin duda, la década de los 80 fue la mejor para el Club América. La época dorada. Después de vencer a las Chivas, consiguieron 4 títulos más. Y ahí te va uno. En la siguiente temporada de 1984 a 1985, América le ganaría a Pumas con un marcador de 3-1.
y con esto la América se convertiría en bicampeón. En el Pro de 85, América conseguiría otro título más, y con esto América se convertiría en tricampeón. Así es, no solo el América ha sido tricampeón en los 2000, sino también en la década de los 80. Hablemos del Pro de 85, uno de los torneos más cortos de nuestro fútbol mexicano. Con tan solo 8 meses para que iniciara el Mundial de 1986 en México, se dio este torneo, un torneo oficial pero corto. En este torneo jugaron 20 equipos divididos en 4 grupos de 5 equipos. El sistema de clasificación se basó en que los primeros 2 lugares de cada grupo avanzaban a una liguilla eliminatoria, con enfrentamientos cruzados por los clasificados hasta llegar a una final. La final de este torneo se dio entre el América contra el Tampico Madero. América no solo se enfrentaba al Tampico Madero, sino a un viejo conocido, al director técnico Carlos Reynoso, quien ahora formaba parte de Tampico Madero. En el partido de ida a América le fue fatal. Tampico le metería 4 goles, mientras que el América solamente haría un gol. En el partido de vuelta hubo una hazaña sorprendente. En tan solo 45 minutos, América hizo 4 goles. Y con un marcador global de 5-4, América se coronaría como tricampeón. En la temporada de 1987 y 1988, América se llevaría un título más después de vencer a los Pumas con un marcador de 4-2. Para la siguiente temporada, en 1988 a 1989, América se veía la cara contra el Cruz Azul. Y con un marcador de 5-4, América se lleva otro título. Sin duda, en los años 80 fue la época dorada del América. Hasta este entonces, América tenía 8 títulos. Solamente un título por debajo del Guadalajara. Vámonos a la década de los 90. En el año de 1992, debutaba un ícono americanista. Nada más y nada menos que el Divo de Tepito, Don Cuauhtémoc Blanco, nacido en el Nido Águila. El jugador más polémico del fútbol mexicano, amado por lo que hizo en selección mexicana y odiado por la soberbia americanista. Aunque no brilló al instante, demostró sus habilidades y dejó a más de uno con la boca abierta. En el año de 1994 llegaría el holandés Ben Hacker como nuevo director técnico de las Águilas. Y con esto traería 2 importantes fichajes, Villic y Kalusha, 2 jugadores africanos que hicieron crecer al América. Pero ni con estos fichajes bomba, ni con grandes jugadores con los cuales contaba el América como Cuauhtémoc Blanco, Hugo Sánchez el Pentapichichi, Luis García y entre otros, se pudo conseguir un título en los años 90 y se decía que después de la gloria tenían que sufrir. Año de 1995. Emilio Azcárraga Milmo anunciaba que dejaba la presidencia de Televisa y se la cedería a su hijo, Emilio Azcárraga Llán, el mismísimo patrón. Y aquí comienza un nuevo legado del club, pues Emilio Azcárraga no solamente es dueño del América, sino también es un aficionado más, uno que ama a su equipo, tanto como nosotros. Verano del 2002, el equipo a cargo de Emilio Azcárraga Llán haría un tremendo bombazo. Ficharía a nada más y nada menos que Iván Bam Bam Zamorano, un jugador que venía de jugar del Inter de Milán y del Real Madrid. Y también se trajo al portero Adolfo Ríos y Manuel Lapuente como nuevo director técnico. América llegaría a una final más contra el Necaxa. Se enfrentaría al segundo hijo de Televisa. Y no solo eso, sino también se enfrentaría al que hoy es el máximo goleador del club, nada más y nada menos que Luis Roberto Alves Sague. En el partido de ida, América lo perdería 2-0. Y uno de esos 2 goles los hizo desafortunadamente Sague. En el partido de vuelta, América haría 2 goles. Uno lo haría Patiño y el otro el fichaje estrella Bam Bam Zamorano. Con esto se irían a tiempos extra y con el famosísimo gol de oro, que actualmente ya no existe, pero básicamente se trataba de que en los tiempos extra quien marcara un gol automáticamente ganaba el campeonato. Y el encargado de hacer el gol por parte del Club América fue Hugo Castillo. Y rompería con 14 años de sequía de no ser campeones. 3 años después, en el 2005, América conseguiría su mejor versión. Con Mario Carrillo como director técnico y un Cuauhtémoc Blanco que deslumbraba, lograron 32 partidos sin perder y llegaron a una final con Tecos. En el partido de ida, ambos equipos marcarían un tanto. Pero lo bueno fue en el partido de vuelta, América metería 6 tantos. Aarón Padilla haría doblete.
El Piojo López también haría su doblete, además que también metería gol Cuauhtémoc Blanco y Jesús Mendoza. El marcador final quedaría 7-4 y con esto América volvería a ser campeón. En el 2013, de la mano de Ricardo Peláez y Miguel Herrera, América volvería a hacer historia. Un 26 de mayo, que vuelvo a repetir, no van a olvidar la afición del Cruz Azul. América llega a una final más. En el partido de ida lo empezaría ganando el Cruz Azul 1-0. Pero vendría el partido de vuelta y con la expulsión temprana de Jesús Molina, América se quedaría con 10 jugadores. Cruz Azul marcaría un gol y con esto pondría el 2-0 en el marcador global. Las esperanzas se caían. Algunos aficionados ya daban por perdido, otros seguíamos alentando. En el minuto 89, con un centro de Hobbit Bermúdez, Aquivaldo Mosquera marcaría el primer tanto para las Águilas. A los pocos minutos de que terminara el partido, América seguía sin perder las esperanzas. Minuto 93, Osvaldito Martínez mandaría un centro desde el tiro de esquina y sería nuestro arquero. El arquero del milagro, Moisés Muñoz, quien de un cabezazo haría que un defensa de Cruz Azul desviara el balón y se metiera en la portería. Con esto América conseguía irse a los tiempos extras. No hubo goles, se irían a penales. Y el último jugador en marcar el penal sería nada más y nada menos que Layún. Y por culpa de Layún, América haría un partidazo memorable. A ningún aficionado del América se le va a olvidar ese tremendo juego, esa garra con la que jugó el América. Es un partido que aún veo el resumen y se me pone la piel chinita. Y con esto América consigue su título número 11. En el año del 2014, de la mano del Turco Mohamed, América consigue llegar a otra final, pero esta vez contra Tigres. Y ganándole 3-1, América conseguía su título número 12. Pero también consiguió ser bicampeón en la CONCACAF. Lo ganó en el 2015 y lo ganó en el 2016, en su centenario. Año 2018. América volvería a ir de la mano de Miguel Herrera y de Santiago Baños. Volvería a verse la cara contra el Cruz Azul. Y esta vez, sin preocupaciones para la afición, Edson Álvarez marcaría 2 tantos. Marcador global 2-0 y América ganaría otro título y de nuevo al Cruz Azul. Con esto América gana su título número 13, convirtiéndolo en el equipo más ganador de ligas del fútbol mexicano. Otra época dorada que nosotros sí pudimos vivir, no como aquellos que presumen un tetracampeonato y fue en la época de los dinosaurios. Año 2023. Después de 5 años de no ganar un título de liga, América se ve la cara contra el Tigres. Y con un marcador de 4-1, América ganaría la tan esperada 14, que tanto le pedía la afición. Clausura 2024. Un América imparable. Volvería a su segunda final consecutiva, esta vez ante el Cruz Azul, un rival que ya le había ganado en varias ocasiones. En este partido el marcador global quedó 2-1. América conseguía otro título y sí, otra vez ante el Cruz Azul. No solo le ganó en 2013, 2018, también le ganó en 2024. Apertura 2024, con una América que entraría muy apenas con el formato de play-in a la liguilla. Llegaría por tercera ocasión consecutiva a una final, pero esta vez ante Rayados. Y con un marcador de 3-2 y un golazo de Richard Sánchez, América se titulaba una vez más. Y con esto se convertiría de nuevo en tricampeón. Hechos que quedaron grabados no solo en la memoria y en el corazón de la afición, sino también en este libro llamado Grandes de Corazón. Actualmente las Águilas del América cuentan con 16 títulos de liga, 6 Copas MX, 7 campeón de campeones, 7 CONCACAF, 2 interamericanas, además de una Supercopa MX. Un equipo que sin duda demuestra grandeza, odio, obsesión, rencor, pasión, polémicas, pero que han pasado grandes técnicos y grandes jugadores, como Cuauhtémoc Blanco, Carlos Reynoso, Sague, Adolfo Ríos, Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, Enrique Borja, Salvador Cabañas, Guillermo Ochoa, José Alves, Moisés Muñoz, Pavel Pardo, Raúl Jiménez, Héctor Miguel Celada, Piojo López, Germán Villa, Miguel Layún, Aquivaldo Mosquera, Chucho Benítez, Carlos Santos, Javier Aguirre, Luis García, Hugo Sánchez, Octavio Vial, Iván Zamorano, Osvaldo Martínez, Paul Aguilar, Edson Álvarez, Oribe Peralta, Rubén Sambuesa, Diego Valdés, Quiñones, Álvaro Fidalgo, Malagón, Cendejas, Henry Martin. Dime tú, ¿qué otro jugador histórico recuerdas? Gracias por ver este video con motivo del 109º aniversario del Club América.
Toda esta información del video fue sacada de la serie América vs América, una serie que está en Netflix que te recomiendo ver si no la has visto, ya que explica mucha historia del club. Dirigida por Juan Márquez y Rodrigo Alonso. Y recuerda, al América no le vas, del América eres.